Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que te importo y que te importa todo lo mío. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace tiempo, no mucho, viendo un programa de televisión, realmente era un corte del programa de televisión, creo que en un vídeo de YouTube, en el que aparecía un hombre ofreciendo un testimonio que realmente me conmovió. Creo recordar, porque ya hace tiempo, que él contaba cómo así había sido la experiencia de tener un hijo. Creo recordar que síndrome Down. Lo difícil, quizá era alguna enfermedad mucho más dura, es posible. Y cómo él, a pesar de haber recibido inicialmente la noticia, pues muy mal, con una mezcla de enfado, de ira, de tristeza, de amargura, cómo poco a poco había ido descubriendo la paternidad que debía desarrollar sobre ese hijo, y cómo Dios mismo, la paternidad de Dios, le había enseñado a amar a su hijo. Bueno, aparecía, narrativamente era espléndido como lo contaba, es que llegaba al corazón realmente. Y además también aparecían imágenes, creo recordar, de él haciendo deporte con su hijo, tirando de una silla y corriendo con él. Pero quizá estoy mezclando historias, ¿eh? Con lo que me quiero quedar es con la reflexión que, al finalizar, hizo el periodista. Lo cierto es que en esa narración, Dios, tú, Dios mío, estabas muy presente, porque se ve que estabas totalmente vivo en las decisiones de este buen hombre. Y el periodista, como reflexión final, dice: mira, yo no sé si existe ese Dios del que nos estás hablando. No sé si ese Dios es algo sagrado o no es algo sagrado. Pero lo que sí que puedo decir es que tus sentimientos son sagrados para mí y delante de ellos no tengo más que arrodillarme. Y el público que había en él empezó a hacer un aplauso ahí, clap, 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 que si tuviera un poco más de maña, pues pondría ahora un aplauso enlatado, ¿verdad? Y generando, pues, la alegría y la aprobación de todos, ¿no? A mí también el comentario inicialmente del periodista me resultó emocionante, pero luego, dándole una vuelta de tuerca y pensándolo un poco más, digo, pero vamos a ver. Este buen periodista está sustituyendo la sacralidad de Dios por la sacralidad de los sentimientos, ¿no? Y pensaba, Señor, pero ¿no es esto quizá lo que nos está pasando un poco en este tiempo? ¿No sería voy a utilizar un lenguaje así fuerte, ¿no será esta quizá una de las herejías de nuestro tiempo? Que estamos convirtiendo los sentimientos en algo sagrado, que quizá estamos poniéndonos de rodillas delante de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y a lo mejor, Dios mío, no nos ponemos de rodillas delante de ti, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Pues quizás sí. Escuché una expresión hace un tiempo que se dice que era el hemocristianismo, es decir, el cristianismo que pone el centro y la fuerza en las emociones, ¿no? Como un error, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Y lo voy a decir por tercera vez, dilo conmigo, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús es tan bueno, que nos amó a ti y a mí al margen
y por encima de sus emociones, de sus sentimientos. Hace tiempo leí una frase en una página web que decía algo así como que el cristianismo no es la religión de la cruz, el cristianismo es la religión del amor. Otra frase también que puede generar aplauso fácil. Pero claro, es que el amor de Jesús es un amor crucificado. En Cristo, tú y yo no podemos separar la cruz del amor, porque el modo como Él ha querido expresar su amor es muriendo de esa manera, crucificándose por amor. Él mismo lo dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En el caso de Jesús, el que se crucifica por sus amigos, por ti y por mí. Y esta fue una de las, iba a decir obsesiones, pero no es una obsesión, pero sí uno de los pensamientos recurrentes de Jesús, que tanto en el Evangelio de Mateo como en el de San Marcos, se nos narran hasta 3 veces que Jesús anuncia su pasión. Fíjate, la primera de ellas es el momento en que Jesús dice que iba por Jerusalén y dice, bueno, padecer mucho, el Hijo del Hombre debe padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Y fíjate cuál es la reacción de Pedro. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle, diciendo, Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. Fíjate, ante el anuncio de la cruz, Pedro se revuelve, se enfada, se irrita, se enfada con Jesús. Pero Jesús, volviéndose hacia Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y no nos pasará a ti y a mí que cuando evitamos la cruz de Cristo, sentimos las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Te lo pregunto a ti y me lo pregunto a mí. Me enfado cuando vienen las cruces. Me enfado incluso con el mismo Jesús, que Él mismo se ha crucificado antes. Me enfado como Pedro. Y necesito, como Pedro, Jesús, que me reprendas con esa misma fuerza y me digas incluso esto, apártate de mí, Satanás. No entiendes las cosas de Dios. Jesús, te pido perdón por todas las veces que me he enfadado por la cruz. Hay una segunda ocasión en la que Jesús vuelve otra vez a anunciar la pasión, y es como unos días después. Estaban en Galilea y les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y fíjate cuál es la reacción. Bueno, es curioso que en los 3 anuncios de la pasión Jesús habla de su pasión y de su resurrección, de su muerte y de su resurrección, pero los oyentes se quedan solamente con que padecerá, con que morirá. Ya no escuchan lo siguiente, que claro que es básico, porque un crucificado que no resucita, pues no sería nada, ¿no? Vana sería nuestra fe si tu Cristo no hubiera resucitado, si tus llagas no fueran gloriosas ahora. Pero ellos se quedan solamente con la cruz y dice, y se pusieron muy tristes. Es lo que dice el evangelista, que se pusieron muy tristes. ¿Y a ti? ¿Te entristece la cruz? Me lo pregunto a mí también, ¿eh? Me pongo triste ante la cruz. ¿Qué cosas me entristecen? Últimamente, ¿qué cosas me están entristeciendo más? Pues, Jesús, yo no quiero entristecerme con la cruz. Quiero incluso, en la medida de lo posible, cuando sea posible, crucificarme alegremente por amor a los demás. Y que no se note el sufrimiento incluso.
Jesús, dame alegría. Bueno, no termina aquí la cosa, porque hay un tercer anuncio de la pasión, aunque el tiempo ya se nos ha concluido. Pero es cuando está subiendo hacia Jerusalén Jesús para padecer, y lo que dice el evangelista es que iban llenos de miedo. Y con ese miedo Jesús les dice: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él y azotarlo y crucificarlo, pero a tercer día resucitará. Y tenían miedo. La cruz les daba miedo. ¿Te das cuenta? 3 reacciones ante la cruz. Hemos meditado en estos 10 minutos con Jesús. El enfado, la tristeza y el miedo. Pues Jesús, quítame el miedo a la cruz. Quítame el miedo a la muerte. Jesús, quiero siempre vivir contigo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.